Bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Ya sabéis que aquí suelo hablar de lecturas, presentaciones de libros, pues ya sabéis, si queréis estar al tanto de todo esto, suscribíos al canal y de esa manera tendréis una alerta con todos los nuevos vídeos que vaya publicando. Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues ni más ni menos que de Ready Player One. Está escrito por Ernest Cline y como podéis ver en la portada, esto es el cartel prácticamente anunciador de la película, porque Steven Spielberg ha sido el que se ha hecho con los derechos de este libro y pues bueno, lo va a llevar a la gran pantalla. Os acabo de poner, previo a esta emisión, el book trailer de la novela, pero al final os voy a poner un pequeño vídeo donde el autor y Steven Spielberg hablan a propósito de cómo se ha llevado al cine esta novela. Y es que el propio autor reconoce que Steven Spielberg le ha influido de manera decisiva a la hora de crear esta novela. Porque esta novela, ya os adelanto, es un tributo, es un homenaje a la década de los 80 del pasado siglo XX. Y cuando digo que es un homenaje, lo digo en palabras grandes, en palabras mayúsculas. Es una luz, es una avalancha. La cantidad de referencias que hay de esa década convierten a este libro en un auténtico almanaque. Pero bueno, este comentario lo vamos a aparcar para luego cuando os dé las conclusiones del libro. Lo dicho, como os digo, aquí tenéis la novela en la que Spielberg se ha basado para hacer su película. Pero hoy no estoy aquí para hablaros de eso, de la película. Estoy para hablaros de una novela que en 2011 pegó, pero pegó muy fuerte. Estoy aquí para hablaros de Ready Player One, de Ernest Cline, que acaba de ser reeditado por Nova. Antes de nada, quiero hacer una mención a los traductores. En su momento fue Juanjo Estrella, y esta reedición, esta revisión que se ha hecho, está traducida, supervisada la traducción, por David Tejera Expósito. Bueno, pues como os decía, esta novela ya es un clásico, porque está escrita en 2011, y está claramente apoyada en Avatar y en Matrix, que no pertenecen a los años 80, pero es que se ha utilizado la realidad virtual como el hilo conductor de la trama. Por lo tanto, estamos ante ya un clásico moderno. Bueno, vamos con la historia. ¿De qué va Ready Player One? Pues nos encontramos a mitad del siglo XXI. La Tierra ha cambiado mucho porque una grave crisis económica asola a todo el planeta y una crisis energética, de tal manera que nos encontramos las grandes ciudades a sus afueras, pues un conglomerado de suburbios, de guetos, donde la gente malvive como puede. De hecho, aquí en la novela se nos habla de las torres. Es curioso porque nunca había visto este planteamiento. Estamos hablando de caravanas, de vehículos que se van superponiendo uno a otro y de ahí que formen las torres. Bueno, pues en una de estas torres, precisamente, vive el protagonista, Wade Watts. Aquí tenéis su avatar. No os voy a mostrar a los personajes, porque como os decía, Wade Watts le pasa como al resto de la población. Están todos enganchados a una realidad virtual llamada Oasis. Esa realidad virtual, ¿quién la ha creado? Pues la creó en el siglo XX, junto a un socio, la creó Halliday. Ese hombre creó un emporio, una empresa, en la cual, todos estaban enganchados a su producto. Tan solo por 25 centavos, tú, con tus gafas y con unos guantes ápticos, te podías meter en esa realidad virtual. Obviamente, la gente sin recursos, la gente con una vida un poco más triste, pues hombre, aquí ¿qué es lo que encontraba? Encontraba evasión, encontraba la posibilidad de vivir lo que no encontraba en la vida real.
Y esto lo aprovechan ¿quién más? Lo aprovechan las empresas, lo aprovechan las campañas publicitarias. Esto es una tajada importante la que se puede sacar de ello. Pero Halliday no creía en ello. Esto para él era un universo abierto, lo que había creado. Vamos con la historia. Nos encontramos en el año 2045. El protagonista, Wade Watts, es un chaval joven que, pues bueno, vive casi en la indigencia, vive en la caravana de su tía, porque sus padres han fallecido, y pues bueno, lo está criando su tía, en una caravana que está superpuesta encima de otras, en lo que se denominan las torres, las grandes ciudades, tienen a las afueras guetos, suburbios, de toda la gente que está siendo víctima de una gran crisis económica que asola a todo el planeta. Crisis económica y crisis energética. De la verdad es que el panorama que nos pinta el autor es de una clara distopía. Entonces, pues bueno, aquí es donde vive nuestro protagonista, y él, como los demás, está enganchado a una realidad virtual llamada Oasis. Tan solo te tienes que poner unas gafas, como las que hemos visto de realidad virtual a día de hoy en muchos sitios, y unos guantes ápticos, y de esta manera te sumerges en esa realidad virtual que hace que tu vida, que es triste y que es simple, pues aquí no tenga límites. Es tal que incluso la gente aquí hace negocios, va al instituto, y pues bueno, la verdad es que es un universo virtual que está sustituyendo prácticamente a la vida real. Bueno, ¿y quién ha creado Oasis? Lo ha creado Halliday, un hombre nacido en el siglo XX, en el año 72, qué casualidad, como el autor del libro, como Ernest Cline, y que también nació en Ohio. Yo he llegado durante la lectura a creer que, pues bueno, había una clara analogía entre Halliday y el autor, como hemos visto en otros libros. Bueno, pues como os decía, este hombre, junto a un socio, como pasaba muchas veces con los informáticos a finales del siglo XX, pues crea una empresa, y esta va creciendo, hasta que crean este juego, esta realidad virtual, y se convierte en multimillonario. Lo que pasa es que su fortuna, porque él muere, no la hereda nadie. Al contrario, él hace un testamento que es que quien encuentre un huevo de Pascua dentro del videojuego, dentro de esta realidad virtual, se quedará con la propiedad de la empresa. Hago aquí un pequeño inciso para los que no sois jugadores habituales de videojuegos. Un huevo de Pascua pues son pequeños objetos o sorpresas que se encuentran en medio de un juego y que no están pensadas inicialmente como el objetivo principal. Lo que pasa es que es una especie de recompensa, un logro. Pues bueno, esto es más viejo que el hilo negro, y esto ya se hacía en los primeros videojuegos, por ejemplo, para que los desarrolladores pusieran su nombre, porque a veces empresas como Atari pues no les incluían en los títulos de crédito, y pues bueno, ellos hacían estos huevos de Pascua. En otras ocasiones las recompensas eran distintas. Bueno, sea como fuere, lo que tenemos es entonces a todo el planeta en una auténtica cacería por encontrar este huevo de Pascua. ¿Qué hace Wade? Wade lo que hace es esconderse en un refugio, en una caravana, y él lo que hace con sus gafas y con sus guantes es navegar por Oasis. Asistir al instituto en el planeta Ludus, porque Oasis, no penséis que está solamente limitado al planeta Tierra. Ahí tenemos miles de ubicaciones en el espacio que te puedes teletransportar, puedes viajar en una nave. Bueno, como os decía, Oasis, por eso quizás hasta incluso podríamos hablar de una pequeña space opera. Bueno, en definitiva, la narración es aventura en estado puro. Wade lo que hace es indagar, empaparse, ver todas las películas, los libros, los cómics, se juega todos los videojuegos. ¿De cuándo? De la década de los 80, se lo sabe todo, se sabe toda la vida de Halliday. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la pista
para poder avanzar en el juego. De hecho, sorprende a todo el mundo cuando encuentra la primera llave, porque hay que encontrar 3 llaves y atravesar 3 puertas. Pues bueno, cuando encuentra la primera llave, su anonimato virtual desaparece y a partir de ese momento va a ser el foco de atención de todo el mundo e incluso de los competidores. ¿Por qué? Porque hay una empresa que es la encargada de dar el suministro de Internet que está muy interesada en hacerse con el premio. ¿Por qué? Porque si controla la empresa de Oasis, a partir de ese momento ellos pueden aplicar su política, que es la de empezar a cobrar por usar Oasis, un servicio que era gratuito hasta ese momento, por eso toda la gente sin recursos se escapaba a ese mundo. Pues bueno, lo que quiere hacer es empezar a cobrar, poner publicidad, etcétera. Todas estas cosas os suenan, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ese momento, como os digo, Wade va a tener que seguir en la búsqueda y no va a estar solo. ¿Quién está con él? Pues está su mejor amigo H. ¿Qué ocurre? Que es su mejor amigo virtual, conoce su avatar, conoce todo de él, pero no le conoce en persona, de tal manera que aquí tenemos otra característica típica de lo que es estar en el mundo virtual, que en ocasiones a quien tienes delante es a un avatar que es una figura que tú vistes, que tú creas, que tú le pones complementos, le pones armas, es increíble, la gente llega a gastar pequeñas cantidades de dinero, pero lo hace como si fuera uno mismo. Precisamente eso es lo que persigue la empresa que quiere encontrar un lucro en hacerse con el poder de Oasis. Bueno, pues tenemos a Wade, tenemos a H, y ellos pues van a intentar ir avanzando en este juego. ¿Y a quién más tenemos? Pues tenemos a Artemis, que es el avatar de una chica, creemos que es una chica, el protagonista, que se va a enamorar de este avatar, pues la verdad es que va a llegar a tener dudas, o no, porque si una de las cosas que me ha gustado también de este libro es la fe ciega que llegamos a poner en el mundo virtual y en los avatares con los que nos relacionamos. Hay gente que alerta de los peligros de esto. Pues bueno, nuestro protagonista, veremos si este tema al final cómo acaba, porque lo dicho, aquí os he estado poniendo las imágenes de los avatares y al final sabremos quiénes son en realidad los que están detrás. Bueno, ¿y quién es el malo malísimo? Pues es Sorrento, Él va a aparecer en la historia, va a intentar camelar a los jugadores, va a intentar hacerlo por las buenas, por las malas, por lo civil, por lo criminal, va a intentar hacerse con el premio. Bueno, pues ese es el núcleo de la trama, una aventura ochentera, porque es que aquí lo que tenemos es una avalancha de referencias hacia los años 80, pues vamos a hacer esa búsqueda, ese videojuego, esa realidad virtual, en plan Avatar, en plan Matrix, vamos a estar más ahí que en la realidad, y pues bueno, pues vamos a ir avanzando y os puedo garantizar que la acción está garantizada. De hecho, no digo que a mí haya resultado entretenido el libro, me ha resultado divertido. Y como ya no puedo avanzar en la historia sin haceros spoilers, pues voy a pasar a contaros ya mis conclusiones y mi opinión del libro. A ver, el libro es una pasada. ¿Es una pasada para quién? Sobre todo para los que su infancia, su adolescencia o su primera juventud, cuando ya eran más veinteañeros, vivieron en los 80. ¿Por qué? Porque este libro toca todos los palos, como os decía: literatura, cómics, cine, videojuegos. La verdad es que es una pasada las referencias que hay a lo largo del libro. Obviamente, pues lo que os decía antes, pues sale Steven Spielberg, es que sale todo, la música. Aprovecho para deciros que hay una playlist que ha creado el autor con las canciones en Spotify. Tenéis las canciones que salen en el libro, las podéis ver en esta playlist de Spotify. Bueno, pues lo que os decía, está plagado de referencias. No empiezo a decir cuáles salen, casi me atrevo a proponeros un juego, a que me digáis en los comentarios qué referencias importantes, obviamente, no salen
Salvo que a mí se me haya escapado, por ejemplo, no veo una referencia a Flash Gordon, pero esto es una anécdota, es decir, mirad qué cosas de los 80 no salen, porque es una auténtica pasada. Pero sobre todo, la carga viene en lo que es el tema informático, viene en el tema de los videojuegos. Halliday es el que crea esta empresa, la analogía es clara con Steve Jobs, podríamos perfectamente crear un paralelismo, pues que ha creado una multinacional de éxito. Pues bueno, aquí se hace mención a los ordenadores, a los videojuegos de la época, de una manera bastante potente, de tal manera que, claro, el lector que ha sido jugador de videojuegos, que ha estado en las recreativas, que se conoce los títulos, pues aquí va a disfrutar. Pero tengo mis dudas de si el que no es jugón, pues bueno, pues esta avalancha quizá no le atosigue. Y lo mismo digo con los que no han vivido esa época. ¿Qué pasa con todos los nacidos en el siglo XXI? ¿Qué pasa con los que han vivido su adolescencia, que es cuando más te marcan las cosas en los años 90? Pues bueno, a ver, yo intento hacer un ejercicio de lo que me ocurría a mí. Pues hombre, yo he nacido en una época, pero sí he sentido interés por décadas anteriores. A mí, por ejemplo, la década de los 60 me encanta el siglo XIX. Pues al final te informas, lees, investigas y puedes crear una gran afición por esas épocas, aunque no las hayas vivido. Pues eso es lo que ocurrirá con muchos que sin haber vivido los 80, pues al final se han empapado. Pero no es lo mismo, repito. Por lo tanto, este libro, que es un pelotazo, claro, es un pelotazo para el que lo ha vivido. Para los demás, pues bueno, las referencias no están mal, van a querer investigar posiblemente, otras las conozcan, como os decía, porque lo han visto, pero, pues bueno, también tengo mis dudas qué va a ocurrir con los que habéis nacido a partir del siglo XXI. Pues bueno, eso es otro hándicap que le veo al libro. ¿Con qué se compensa? Pues se compensa con una narración que está contada en primera persona por su protagonista, que está plagada de una acción, pues bueno, brutal. Como os digo, hay que seguir una especie de gincana para ir encontrando las llaves y las puertas, y la verdad es que ese sí es un punto fuerte del libro, que hará que cualquier lector que le vaya a este tipo de historias, pues le guste. Pero repito, es tal la información que se da, que pues bueno, quizás a algunos le pudiera echar para atrás. Yo os recomiendo que no, que apostéis por el libro, no solo porque ha sido un éxito, hay libros que son un éxito y a muchos puede no gustarnos. A mí realmente este me ha parecido que está lleno de virtudes en ese sentido. Habrá una sorpresa final, que es la que os decía, cuando se conozcan los avatares, a ver la resolución cuál es, la acción, las luchas que va a haber, y pues bueno, se encontrará ese huevo de Pascua, es efectivamente la recompensa prometida lo que hay en ese huevo de Pascua, cómo acaba, cuáles son las últimas páginas, bueno, pues eso es lo que yo os invito a que descubráis en este libro. A modo de añadido, lo que sí que quisiera es deciros una cosa. Antes os hablaba de que yo ya lo considero un clásico moderno. Está escrito en 2011 y obviamente hace mención ya a redes sociales, a los chats, la globalización del planeta se ha conseguido precisamente gracias a la comunicación. El mundo virtual, yo creo que eso va a ser en lo que en los próximos años esto va a haber más avances. Yo ya he tenido oportunidad de ponerme las gafas 3D, y la verdad es que cuando esto vaya avanzando nos vamos a poder sumergir en otras realidades de una manera pues muy vívida. Por lo tanto, esto ya es un clásico que está haciendo de puente entre el último cuarto del siglo XX y lo que ya es el siglo XXI, que ya tecnológicamente está pegando muy fuerte en todos los ámbitos. A nivel laboral se habla ya de la cuarta revolución industrial, y en cuanto a ocio se está redefiniendo en todas las facetas lo que es el ocio. Pero con un matiz. Aquí hablamos de realidad virtual, aquí hablamos de una tecnología a punta, pero que nadie se engañe. Esta máquina, la máquina de realidad virtual, el visitar otros mundos,
está inventado hace muchos siglos, y es que la tenéis en vuestras manos. Los libros, hay un auténtico boom entre la gente joven por la lectura. Siempre se ha criticado que quizás las tablets, los ordenadores, los móviles, los smartphones os estaban quitando de leer, y no. Las cifras demuestran que estáis leyendo mucho, y precisamente porque a través de las redes os estáis comunicando, nos estamos comunicando, y estamos recomendando aquellas lecturas que más nos pueden interesar. La televisión tradicional está muerta, ahora ya son las plataformas de canales, ahora ya todo lo que vemos es a la carta. Por lo tanto, me alegra saber que esto no se olvida y que esto es la mejor fantasía y realidad virtual que tenemos a nuestro alcance, porque la lectura es muy rica, y hacedme caso, os va a aportar muchas cosas. Pero ojo, y algo se habla también en este libro, que nadie se olvide de la vida real, hay que vivirla, y aspectos de la vida real también se tocan en este libro, de tal manera que, pues bueno, hay alguna reflexión interesante que, pues bueno, también me ha gustado encontrarla en el libro. Bueno, no os digo ya nada más, esta es mi recomendación de hoy, Ready Player One, de Ernest Cline. Lo ha editado Nova, lo ha reeditado, lo ha revisitado, por lo tanto, yo creo que esto es un libro que hay que leer sin falta, y luego ir a ver la película, por supuesto. Yo soy un fan declarado de Steven Spielberg, fue muy criticado en los años 80 por el tipo de cine que hacía, no fue hasta que hizo la lista de Schindler cuando ya se le empezó a tomar un poco en serio, pues es ahora, con el tiempo, cuando se le valora, con lo que nos ha dejado un catálogo de películas que nos hizo a muchos pasarlo fenomenal, y que yo creo que seguirá haciéndolo en el futuro. Por lo tanto, esta es la recomendación de hoy. La reseña escrita la vais a encontrar en Fantasy Mundo, ahí os voy a dar datos, nombres, os voy a ampliar cosas que aquí os he resumido, Y bueno, si os gusta el canal, si os gusta que os haga reseñas, pues por favor, suscribíos y marcad también las alarmas para que cada vez que cuelgue un vídeo, pues lo podáis ver, También me podéis seguir en las redes sociales, que es donde os pongo pues comentarios, os hago retuiteo de artículos que me parecen interesantes, o comparto noticias que también así me lo parecen, y que pues bueno, que tenemos gustos comunes. Venga, pues muchas gracias por haber venido un día más aquí a la nave, y os espero muy pronto en otra emisión. Hasta luego, amigos. I could not have written Ready Player One if I had not grown up on a steady diet of Steven Spielberg movies. It would have been a different story, or I might not have written it at all. His work is woven into the fabric of my life. Everybody, I think, who dreams of making movies dreams of getting to work with him. It's a dream come true. When I read Ready Player One, it was the most amazing flash forward and flash back at the same time. Nací en 2025, pero ojalá hubiera vivido en los 80. Como Halliday y Morrow, como todos mis héroes. I suddenly saw a future that Ernest Cline, the writer of the book, envisioned. It wasn't that far away from what I think is going to happen someday. Vivo aquí, en Columbus, Ohio. En 2045 sigue siendo la ciudad que más rápido crece del planeta. Pero al vivir en las torres no tienes esa sensación. There's a dystopian society and the fabric of our economy is crumbling. It's a good time to escape. So virtual reality will be a super drug. A los de nuestra generación nos llaman los millones desaparecidos. Desaparecidos no porque nos hayamos ido a ningún sitio. No hay ningún sitio al que ir. Ningún sitio, excepto Oasis.
I was very careful with Ernie collaborating with me every step of the way to be able to find the movie narrative inside this dense forest of Ernie's profound imagination. The Oasis being the ultimate toy box with all the toys in the world, and then playing that with one of the greatest filmmakers of all time, it results in just amazing action and such a fun adventure. Ernest Cline is such a visionary, and I think has seen the future before any of us possibly could even imagine it.